Para este, para este ejemplo, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del muestreo, ¿verdad? Vamos a colocar aquí muestreo eh, para aceptación de lotes utilizando la distribución binomial. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, fíjense bien con el tema, esto es muy importante porque esto nos va a ayudar muchísimo, por ejemplo, a establecer porcentajes de tolerancia en función del tipo de problema. O para saber, por ejemplo, eh, si quieren verlo de esta manera, qué tan aceptable es cierto lote de productos o en este caso para poder establecer un porcentaje de los posibles errores que pudiera yo tener en XY, ¿verdad? Un sistema de proceso o en alguna actividad muy específica o en función a ventas, yo puedo relacionarlo con diferentes tipos de problemas siempre y cuando pues nosotros sepamos en este caso cómo aplicarlo, ¿verdad? Y esto pues va a ser una modificación que ustedes también van a poder establecer al pequeño proyecto que están trabajando en función a los diferentes modelos de distribución como elementos de modelos discretos específicamente. Aquí pues les dejé la fórmula para recordarse. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que ustedes entiendan bien el funcionamiento. Imagínense que de un embarque, por ejemplo, muy grande, se toma una muestra de 15 artículos. O sea, se considera tolerable un máximo en este caso, podemos colocar el 15% de artículos defectuosos. Es decir, en su momento, en toda empresa, por ejemplo, siempre va a haber que considerar un porcentaje de fracaso, un porcentaje en este caso que se puede dar como error a la fabricación de X producto, principalmente en las empresas manufactureras, ¿verdad? Entonces, de ahí surge esto del 15%. Entonces dice que se considera tolerable un máximo de 15% de artículos defectuosos en los embarques, ¿verdad? En el embarque. Entonces me están pidiendo que elabore, ¿verdad? Una gráfica de la distribución de probabilidad de los artículos defectuosos y determinar cuál sería el máximo tolerable de artículos en la muestra, ¿verdad? Si se desea en este caso incluir cuando mucho 90% de la distribución de probabilidad, en este caso de artículos defectuosos. Ahí está. Entonces vean bien, este es el problema que nos están planteando. Entonces yo aquí tengo diferentes datos que me van a servir. Número uno, yo tengo la muestra, tengo 15 artículos como muestra que se tomó de un lote X, ¿verdad? Entonces no sé exactamente cuál es la población. Y ahí me están diciendo que se considera tolerable un máximo de 15% de artículos defectuosos. Entonces, por ejemplo, mi probabilidad de éxito es encontrar esos artículos defectuosos. Por lo tanto, para mí, mi probabilidad de éxito sería de 0.15 y mi probabilidad de fracaso sería el 0.85 en este caso. Me piden que elabore una gráfica de la distribución de probabilidad de artículos defectuosos y determinar cuál sería el máximo tolerable. En pocas palabras, me están diciendo por lo menos cuántos artículos, ¿verdad?
o el máximo de artículos que podría ser considerado como tolerable para que vayan dentro de ese lote o dentro de una caja del producto. De lo contrario, si se pasara de esa cantidad ya especificada que cumpla con el 90% de tolerancia, entonces yo tengo que desechar esa caja o en este caso cambiar. A eso está haciendo referencia. Bueno, entonces, si nosotros vemos los datos, ¿verdad? Voy a tener N, necesito X, necesitamos en este caso la probabilidad de éxito, necesito la probabilidad de fracaso. Esos son mis datos. Mi muestra en este caso son 15 artículos, ¿verdad? Voy a aumentar un poco el zoom ahí para que se vea. El valor de X va a ir variando. Entonces yo tengo que hacer diferentes pruebas porque vamos a empezar del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De hecho, tendría que llegar hasta por lo menos la cantidad de datos que me representa la muestra. En este caso hasta 15. Del 0 al 15 serían los posibles valores de X. Ese sería mi rango. Mi probabilidad de éxito, en este caso, sería encontrar los defectuosos, que sería del 0.15. Por lo tanto, mi probabilidad de fracaso sería 1 menos 0.15, que sería el equivalente a 0.85. Ahí tengo mis datos. Pero aquí hay una cuestión que me están pidiendo. Me están pidiendo que yo determine cuál sería el máximo tolerable de los artículos en la muestra. Entonces yo tendría que evaluar, como es un muestreo para aceptación por lotes, yo tengo que evaluar uno por uno y establecer una probabilidad, en este caso acumulada, para establecer cuántos artículos, en este caso, puedo considerarlos como el máximo tolerable. Y también el segundo criterio que debe cumplir es que en este caso, cuanto mucho, 90% de la distribución de probabilidad de artículos defectuosos va a ser lo que se vaya a tolerar. Entonces son dos criterios. Tengo que encontrar la cantidad de artículos y a la vez ir viendo el porcentaje que se representa para que no se pase del 90%, porque es lo máximo que se va a aceptar en este caso como un porcentaje tolerable. Entonces, ¿qué necesito yo? Aquí necesito diferentes elementos. Necesito el valor de X, ¿verdad? Y pues aquí voy encontrando la probabilidad de X. Y aquí pues necesito la probabilidad de X acumulada. Eso es lo que necesito ahí. Si lo vemos de esa manera. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que X va a ser 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al 15. Ahí está. Estas son las diferentes pruebas que yo tengo que ir estableciendo, del 0 al 15. Y mi probabilidad de X al final, pues, no es más que venir y aplicar la fórmula de la distribución binomial para encontrar la probabilidad de cada uno de los valores de X. ¿Y para qué me sirve en este caso? Pues la probabilidad de X acumulada, pues esa me va a establecer en pocas palabras el porcentaje. Esto es lo que me va a representar el porcentaje en pocas palabras. Entonces yo acá pues vengo y pues trabajo con la fórmula. Vamos a trabajar una fórmula aquí. Eso es lo bueno de Excel. Podemos trabajar la fórmula de acuerdo a lo que está establecido. En primer lugar, pues yo necesito el factorial de n. ¿Sí? Entonces necesito el factorial de n. Y aquí lo tengo. Y esto como lo voy a copiar, ¿verdad? O esta fórmula la voy a replicar en las demás filas, pues esto lo voy a establecer como un valor fijo, n debe quedar fijo. Si yo no fijo esas posiciones en X, Y o en filas y columnas, pues al final también se va a movilizar y me va a marcar error a la hora de trabajar el cálculo. Entonces necesito, en este caso, el factorial de n. Esto va a estar dividido, si ustedes pueden observar ahí, dividido el factorial de X, ¿verdad? Entonces, X en este caso serían los valores que están en la fila anterior, pero en la columna anterior, perdón. Entonces sería en este caso
H11, por ejemplo. Ese sí no lo fijo, no lo voy a fijar porque sí necesito que cambien esos valores. Entonces, ahí estaría el factorial de X por el factorial, en este caso, de N menos X. Es decir, el factorial de 15, ¿verdad? Menos lo que tenga X en ese momento, que sería H11. Pero voy a fijar de nuevo, voy a fijar la posición de N, porque ese sí necesito que quede fija, ¿verdad? Entonces ahí yo ya tengo ese producto. N factorial dividido X factorial por el factorial de N menos X. Todo esto pues lo voy a encerrar entre paréntesis. Al final todo eso se va a operar y esto va a multiplicarse, ¿verdad? Y necesito en este caso trabajar P y Q. Entonces aquí voy a colocar la potencia, ¿verdad? Potencia en este caso de P, que sería el 0.15, elevado al valor de X. En este caso, pues tendría que ser el H11. Pero aquí, pues también necesito dejar fijo el valor el valor para lo que es P. Ese no puede cambiar. Lo voy a fijar. Así, a la hora de copiar la fórmula, pues no me genera ningún tipo de conflicto. Muy bien, ahí ya tengo la potencia de esto por, ahora la potencia, ¿verdad? De nuevo, de Q, esto elevado a lo que es N menos el valor de X, que estaría en H11. Y esto también tengo que fijar algunos valores. Por ejemplo, Q tengo que fijarlo, no tendría que desplazarse. Y también tengo que fijar lo que es el valor de N. Ahora H11, pues sí necesito que esté cambiando constantemente para ir actualizando los valores. Entonces ahí ya tenemos nuestra pequeña fórmula. Yo considero que ya fijamos todos los valores, no hay ningún tipo de error. Le vamos a dar Enter. Ahí me dice que me faltaba un paréntesis final. Y ahí está. Ya me lo incorporó. Entonces, este pues sería nuestra primera probabilidad. 0.0873542. En pocas palabras, esto me lo podría aproximar a 2 decimales. Lo vamos a hacer después. Voy a copiar o replicar mi fórmula hasta el 15 y ahí ya tengo mis valores. Podemos disminuir los decimales, lo puedo dejar en 2, ¿verdad? Ahora aquí se da algo muy interesante. Si se dan cuenta, la probabilidad de 0 es 0.09, ¿verdad? O lo voy a dejar en 3 para que sea un poquito más exacto. 0.087. El del 1 es 0.231 y así sucesivamente. Pero miren, a partir del 5 todavía hay un 0.4. A partir del 7 específicamente ya me da 0.003. Entonces, estos valores que están aquí ya prácticamente tengo que descartarlos porque ya me dieron una probabilidad de 0. O sea, que hayan 7, 8, 9, 10, hasta el 15 productos defectuosos dentro de cada caja, pues ya me representa un 0%. Bueno, ¿cuál sería mi probabilidad acumulada? Pues bien sencillo. Este primer valor lo copiamos. Después el segundo valor sería la suma de esto más el otro de abajo, así cruzado. Y ella tendría la probabilidad acumulada. Entonces, si se dan cuenta ustedes, ya aquí a partir del 7, ahí yo llego casi ya con el 8 llego al 100%. Entonces, todo esto ya está descartado. Esta tablita me va a ayudar a mí tanto para establecer el gráfico como para poder venir y establecer el número de artículos en función a lo que me están pidiendo dentro del problema. Aquí pues puedo representar las probabilidades de forma porcentual, ¿verdad? Podríamos colocarlo así. Entonces simplemente sería
esto por 100, si queremos verlo de esa manera, entonces ya tengo un porcentaje. Puedo arrastrar la fórmula, ya tengo los datos, podemos aproximarlo, ¿verdad? Aquí pues sí puedo dejarlo a 2 decimales. Esta fórmula de aquí la puedo copiar acá y la puedo pegar aquí. Y ahí están también ya los porcentajes de acuerdo a la distribución acumulada. Ahora, ¿por qué hice esto? Para que ustedes se den cuenta cuál cumple. Vean, pues, número 1. Dice que se desea incluir cuanto mucho 90% de la distribución de probabilidad de artículos defectuosos. O sea que el máximo tolerable es del 90%. Entonces voy a buscar dentro de mi probabilidad acumulada cuál de los valores se acerca más al 90% sin que este pues lo sobrepase. Si ustedes ven, el más cercano es el 82.27 porque el otro se pasa, 93.83. Este ya no me conviene. Entonces, si yo veo esta fila, ahí me va a indicar cuál es el número de artículos máximo que podría tener yo por caja. Este es el número de artículos máximo, ¿sí? Quiere decir que en la caja es aceptable que haya, bueno, si fueran 0 sería excelente, pero que es aceptable que hayan 0, 1, 2 o máximo 3 artículos defectuosos por caja. Si las cajas en este caso tienen de 4 en adelante, entonces ya esas cajas son descartadas y tienen que ser cambiadas. Sin embargo, también hay otro dato dentro de este análisis que debemos tomar en consideración. Resulta que a partir del 7, ya la probabilidad prácticamente es 0, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que del 7 o si quieren podríamos incluir todavía el 6, del 6 al 15, pero es una probabilidad demasiado baja para que hayan esa cantidad de artículos defectuosos dentro de los paquetes. Bueno, entonces aquí ya encontramos la primera respuesta. El número de artículos en este caso, ¿verdad? Defectuosos máximos para poder considerarlo como tolerable dentro de la caja sería 3, que es el que cumple, ¿verdad? Es el que cumple en este caso con el porcentaje establecido, menos del 90%. Ahora me piden otra cosa, me están pidiendo que yo grafique, ¿verdad? Necesitan la gráfica. Para la gráfica, pues voy a tomar el valor de X, por ejemplo, y podría establecer una en función de los porcentajes, que serían estos, esto con esto, ¿verdad? Podríamos trabajar una de estas. Entonces voy a darle aquí insertar. Vamos a buscar un gráfico. Este es un histograma. Vamos a buscar un gráfico de columnas. Ahí está el gráfico de columnas. Pero voy a quitarle un eje porque si se dan cuenta me parece el eje X y este pues no lo necesito. Entonces voy a editar voy a cambiar en este caso los datos. Vamos a seleccionar los datos específicos. Número 1, X pues lo voy a eliminar, ¿verdad? X lo voy a eliminar porque no me interesa X como tal. Entonces ya tengo los valores acá, pero sin embargo aquí hay otro error. Por ejemplo, los valores en X empiezan del 1 al 16 y me interesan que empiece del 0 al 15. Entonces edito esta columna acá. Vengo yo y selecciono los datos del 0 al 15 y esto me va a permitir modificar el gráfico a conveniencia. Entonces le damos a aceptar aquí y ahí está, miren. Ahora pues yo ya puedo venir, modificar el gráfico para que se vea mejor. Puedo agregarle los valores, ¿verdad? Ahí ya tengo los valores porcentuales y aquí ya tengo el gráfico representativo. Entonces, si se dan cuenta ustedes, del 0 al 6, todavía al 7 hay un pequeño porcentaje, pero de ahí en adelante ya estamos casi en 0. Entonces, en este caso, el número de artículos tolerable sería este de acá. Vamos a cambiarle el color a esto. Este sería como que el tolerable en este caso, ¿verdad? El del 3, porque este llega prácticamente de acuerdo al porcentaje acumulado a un 87.23%. Entonces, ahí yo ya cumplo con el gráfico que me están pidiendo. Esto pues podría ser un primer gráfico. Yo puedo venir y trabajar otro gráfico, en este caso, en función de las probabilidades acumuladas.
vuelvo a marcar X, ¿verdad? Y marco la probabilidad acumulada también. Entonces podemos insertar otro gráfico en función de eso. Vamos a agregar este. Entonces vean, el gráfico cambió considerablemente. Ahora ahí se ve la acumulación. De cierta manera, a partir del 7 ya casi está al 100%, entonces eso va a ir descartándose. Vamos a modificar esto. Vuelvo a eliminar el valor de X que no me interesa y vuelvo a editarlo de los rangos en este caso. Necesito que sean del 0 al 15. Ahí está. Le vamos a aceptar. Le doy a aceptar aquí y ahí está mi probabilidad acumulada. Y ahí ya tengo prácticamente mis dos gráficos. Solo voy a ocultar un rato esto para que se vea mejor. Ahí está. Vamos a reducir un poco el zoom también. Así se ve de mejor manera. Ahí ya tengo mis dos gráficos. Y ahí tengo mi tabla de probabilidades. No sé si se dan cuenta, este valor 3 acá es el que me interesa a mí, ¿verdad? Porque es el que al final me va a representar el número tolerable. Este pues también lo podríamos trabajar en función a los porcentajes. Podríamos buscar aquí valores porcentuales. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya está bien representado y ya tenemos los gráficos. ¿Cómo trabajo esto ya con el programa que ustedes tienen? Bueno, de hecho, ustedes ya tienen el cálculo de la distribución binomial, ya tienen ustedes en este caso el cálculo para grupos. Entonces, ya solo les hace falta incluir un factor. ¿Y cuál es el factor? El factor de tolerancia, que es este que se pide aquí, ¿verdad? El porcentaje. Entonces, dentro de los programas, ustedes hacen el cálculo de las probabilidades de X en función, ya sea, ojo con esto, este muestreo para aceptación por lotes es utilizado tanto en distribuciones binomiales finitas e infinitas, ¿sí? Se calcula para los dos. Se puede trabajar en su momento, también se puede trabajar con la hipergeométrica aplicando la fórmula de la hipergeométrica. Se puede trabajar esto, o sea que el muestreo para aceptación por lotes es utilizado tanto en binomial como en hipergeométrica. Se puede. Ahorita lo vimos desde el punto de vista binomial. ¿Qué tengo que hacer aquí? Todos los criterios de los porcentajes para saber si se usa población finita e infinita son los mismos, no cambian. El único dato adicional que deben agregar ustedes es esto, el porcentaje de tolerancia de acuerdo al producto. Entonces ya ustedes pueden, en este caso, resaltar específicamente la cantidad. Si, por ejemplo, les pidieran la cantidad de productos tolerable y que cumpla con ese porcentaje, pues ustedes marcan, en este caso, la línea que cumple con el porcentaje específico y ahí les va a devolver el valor de X, ¿verdad? Y pues ya hacen el gráfico. Ahora aquí, el gráfico como tal, o los gráficos como tal, cuando estén trabajando ya la parte del, en este caso el muestreo por aceptación por lotes, está en función del valor de X y, y la probabilidad de X, o sea, el porcentaje. Y también el valor de X en función de la probabilidad o el porcentaje acumulado.